Bendiciones con todos. Tema 21, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la organización de la comunidad de creyentes, parte 1. Y utilizamos Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7, que dice lo siguiente. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos le presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué maravillosa palabra, ¿no es cierto? Así como los apóstoles lo dejaron todo para seguir a Jesús, de igual manera muchos nuevos creyentes vendieron todo lo que tenían y lo entregaron a los apóstoles para ser discipulado por ellos. A Jesús le siguieron 12 fieles. Ellos vivían juntos, comían y viajaban juntos. Tenían sus bienes en común. Luego que Jesús partió, los apóstoles comenzaron a hacer lo mismo con sus nuevos discípulos, pero el número de seguidores creció a tal punto que les estaba haciendo difícil administrarlo todo. Como es de sospechar, comenzaron a surgir problemas. Leamos el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los judíos helenistas eran los que provenían del extranjero, especialmente de las provincias griegas. La palabra helenista viene de Helas, que significa Grecia. Los judíos nativos eran los que habían nacido y crecido en la tierra de Israel. Evidentemente, se les estaba dando privilegio a los nativos en contra de los extranjeros. La queja específica era que sus viudas eran desatendidas. Claramente eso era inaceptable. El dinero de la venta de las propiedades no solo era utilizado para cubrir las necesidades de los líderes y los discípulos, sino también para sus familias inmediatas, si los acompañaban, pero iban más allá, ya que también ayudaban a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, tal como lo mandaba la Biblia. La ayuda al necesitado. Hoy en día la sociedad espera que el gobierno cubra las necesidades del pueblo, pero ese no es el orden que establece la Biblia. La ayuda debe venir del mismo pueblo de Dios. Sí, mire, escuche lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo del 4 al 8. Y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla, si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios, para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy.
pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado, y tendrás dominio sobre todas las naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no enderecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Y Deuteronomio capítulo 15, versículo del 10 al 11 dice, escuche, con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en la tierra. Maravilloso, ¿no es cierto? Maravillosa la ley de Dios, perfecta. En Hechos vemos que los apóstoles estaban ayudando a las viudas. Hoy en día la iglesia también debería velar por las viudas y los huérfanos. El corazón de Dios está con ellos, no solo por su necesidad, sino por su vulnerabilidad, ya que en el mundo la gente tiende a aprovecharse de ellos en lugar de ayudarles. La gente se aprovecha de la necesidad del prójimo y Dios salta en defensa de ellos. Sí. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 22, Éxodo capítulo 22, versículo del 22 al 25. A la viuda y al huérfano no afligiréis, si no le afliges y él clama a mí. Ciertamente yo escaré su clamor, y se encenderá mi ira, y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas, y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Miren lo que dice Isaías capítulo 10, versículo del 1 al 3. Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis por auxilio? ¿Y dónde dejaréis vuestras riquezas? Muy claro el Señor, ¿no es cierto? El corazón de Dios está con las viudas, los huérfanos y los necesitados. Y el Señor se declara defensor de ellos. Sí, mire, escuche lo que dice el Salmo capítulo 68, versículos 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a la prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Santiago señala que la verdadera práctica cristiana no solo es cumplir los mandamientos, sino hacer lo que está en su corazón, que incluye a los huérfanos y a las viudas. Santiago capítulo 1, versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué le parece estas verdades maravillosas? Sí. Los discípulos, la iglesia ha crecido en gran manera. Una gran cantidad de personas se han agregado. El Señor ha agregado a esta iglesia porque está caminando recta. Entonces hay el ministerio en la palabra de proveer, de ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los afligidos. Y ese es un ministerio importante, pero están atendiendo más
a los judíos nativos que a los judíos extranjeros. Y ojo, no solo hay que ayudar a a las viudas o a los huérfanos de nuestra localidad, a todo lo que más se pueda. Sí, entonces se formó una media discusión allí, entonces oraron al Señor y tomaron la decisión, y aquí nace el ministerio del diaconado, ¿sí? Donde buscan personas llenos del Espíritu Santo, ojo, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo, del poder de la palabra de Dios, ¿sí? Para que se encarguen de este trabajo, porque los discípulos no pueden distraer el trabajo encomendado para ellos. Es importantísimo enseñar, predicar la palabra de Dios y orar por todo eso, orar por todo lo que se está haciendo por el ministerio en términos general. Entonces, la propuesta fue importantísima, y escogieron, ahí vimos la lista de las personas que escogieron para que se encargaran de esta tarea, ¿sí? No eran cualquiera, no era un hombre de influencia, una mujer de influencia, no era que tenía la cara más bonita, no, lleno del Espíritu Santo, o sea, personas que andaban en santidad, ¿sí? Personas que andaban en santidad. Entonces, eso era importantísimo porque tenían que ayudar a las viudas, tenían que ayudar a los huérfanos, tenían que ayudar a los afligidos, ¿sí? Y así cada iglesia debe hacerlo. Cada iglesia que se encuentra en cualquier rincón del mundo debe hacer, porque esto es algo que el Señor manda en su palabra, ¿sí? Entonces, mire, eso es una manera también de enseñarle que conozcan a la iglesia, que la iglesia trabaja en favor de estas personas. Es una forma de evangelizar, de llevar la palabra de Dios también a otras personas, ¿no es cierto? Entonces, mire, si es el caso de usted que está escuchando esta palabra, no ha aceptado a Cristo, ¿sí? Y no le importa la vida de los demás, venga a Cristo, acepte a Cristo y verá que el Señor va a poner el Espíritu Santo en usted y le va a enseñar la importancia que es de también ayudar a otros, ¿sí? Entonces, siempre, como siempre, hemos hecho una oración que le hemos llamado la oración de fe. Es una oración donde le guiamos a usted para que pueda aceptar a Jesucristo y usted se convierta en un hijo de Dios y parte de la iglesia que el Señor también ha formado, ¿sí? Entonces, la oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Gracias por regalarme la vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿se convirtió en usted un hijo de Dios? Bien, maravilloso. Súmese a la iglesia. Deje que el Espíritu Santo le llene, le empodere, mientras usted lee la palabra de Dios, vuelve a leer la palabra de Dios, vuelve a buscar, interpretarla, aplicarla a su vida y también predicarla. O hay que orar en cada momento, en cada circunstancia, y hay que venir a la iglesia. En la iglesia seguimos aprendiendo, seguimos predicando temas importantes de las verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra, Señor, que va supliendo, ¿sí? Nos vas enseñando, Señor, a través de tu palabra, las cosas que debemos hacer. En este caso, que los discípulos, los apóstoles debían dedicarse a la palabra y a la oración, y otras personas llenas del Espíritu Santo tenían que encargarse de la área de mayordomía, de la área de servicio, de la diaconía. Entonces, Padre, así como elegiste en aquella ocasión hombres probos, mujeres que andaban en santidad y ayudaron fielmente en esta tarea, Señor, hoy día derrama tu Espíritu Santo en hombres y mujeres, miembros de la iglesia, para que nos ayuden en esta tarea tan importante que tú la ordenas en tu palabra, Señor. Sí, solo con tu Espíritu Santo podemos hacer esto, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, Padre, y por eso te alabamos y por eso te damos gracias. Te seguimos dando gracias por tu gran amor que no tiene barreras, por tu misericordia que nos cubre, Señor,
aunque indignos pecadores nosotros, Señor, y por las bendiciones tuyas, mostrando que nunca te olvidas de nosotros, nunca te olvidas de tu pueblo, y eso es maravilloso. Seguimos orando por la iglesia, que la bendigas con tu Espíritu Santo. Seguimos orando por la familia, que la bendigas con tu Espíritu Santo. Que la familia, núcleo de la sociedad, vuelva a ser la familia que tú formaste. Una familia que honre tu palabra y predique tu palabra, Señor. Oramos también por los discípulos, por los amigos, por los compañeros, por los vecinos, por todos aquellos que se dan a la tarea cada día de escuchar tu palabra, Señor. ¿Sí? Que busquemos ponerla en práctica, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta labor, que esta palabra caiga en un terreno fértil y que dé fruto al 100 por 1. Que esta palabra convenza a los corazones de piedra y los convierta en corazones de carne, Señor. Que esta palabra, Señor, traiga una cosecha abundante de hijos para tu reino, mi Dios. ¿Sí? Que esta palabra sea puesta en práctica en cada uno de los oyentes, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros. No se olviden, es fundamental reenviar, que esta palabra le llegue a otras personas, que otras personas puedan poner en práctica las verdades de tus palabras. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.